Bueno, señoritas, buenos días. En la siguiente explicación es para complementar un poco información que de pronto tengan dudas sobre el apoyo para que complementen más la explicación y puedan hacer el taller adecuadamente. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el cráneo, recordar un poco sobre la información vista en clases pasadas. Sabemos que el cráneo son los huesos encargados de proteger el cerebro y la cara como tal. Encontramos diferentes huesos específicos dentro del cráneo. Entre ellos los más importantes son el hueso frontal, que son aquellos que se encuentran en la parte superior de la cabeza, es decir, el de la frente, el que podemos visualizar en esta parte. Encontramos el hueso parietal, que pertenece a la parte intermedia del cráneo de la parte superior. Podemos visualizarla acá en la sección de la imagen. Existen dos huesos temporales, que son los que protegen los lados del cráneo. Como podemos visualizar acá en la imagen, hay dos huesos temporales, uno a cada lado del cráneo. Y el hueso occipital, que lo encontramos en la parte final del cráneo, es decir, en la parte ya final de la cabeza, de la parte trasera como tal. Bueno, todos los huesos del cráneo son huesos fijos. El único hueso que genera movimiento es el maxilar, que pertenece a la parte de la boca. Existe maxilar superior y maxilar inferior. El maxilar inferior es el que genera el movimiento, el que tiene el movimiento, y el superior permanece fijo en su estructura. Bueno, en los huesos del cuerpo como tal encontramos partes específicas. Entre ellas las más importantes son el cartílago. El cartílago siempre lo encontramos a los extremos del hueso y es la parte gelatinosa que permite, digamos, que el hueso no se desgaste a medida que se va moviendo, a medida que se van generando los movimientos en nuestro cuerpo. Listo. Y la parte dura y concreta como tal, es decir, el hueso como tal, tiene dos capas. Una que se llama el periósteo, que es la parte dura, y el canal medular, que se encuentra en la parte interna del hueso como tal. Listo. Además de que el hueso se encuentra dividido en dos secciones diferentes, que son la epífisis, que son los extremos del hueso, y la diáfisis, que es la parte dura en el hueso. La parte larga y la estructura dura que encontramos como tal en el hueso específico. Listo, entonces el cartílago como tal es esa parte gelatinosa que no permite que el hueso se desgaste como tal a medida que se va generando el movimiento del organismo. Bueno, vamos a hablar un poco acerca del proceso de osificación. La osificación es el nombre que se le asigna al proceso mediante el cual se forma nuevo hueso. Listo. Entonces siempre que hablamos de osificación es formación de hueso nuevo. ¿Cuándo se da esa osificación? Hay dos puntos específicos. Tenemos la osificación directa, que es cuando se forma hueso nuevo a partir del hueso como tal. Por ejemplo, una fractura. Entonces cuando se quiebra el hueso como tal, esa fractura puede volver a construirse nuevamente por medio de osificación directa. Listo. Entonces vemos ejemplos de osificación directa específicamente cuando hay fracturas de huesos en puntos específicos. Pero también vemos una osificación indirecta. Esta es cuando el hueso comienza a crecer, digamos desde el que la persona está niño y empieza a crecer a su etapa adulto. Entonces ese crecimiento de ese hueso se da directamente desde los cartílagos. Entonces, cuando decimos que hay un crecimiento a partir de un cartílago, el hueso lo que hace es comenzar a crecer. Comienza a crecer y crece específicamente en donde se encontraba el cartílago, es decir, en la parte, digamos, en los extremos del hueso como tal. Entonces, un ejemplo donde vemos la osificación indirecta es en el crecimiento de los huesos. Un ejemplo donde vemos osificación directa es en las fracturas de los huesos. La diferencia es que en la osificación indirecta
se da específicamente el crecimiento en donde estaban antes los cartílagos, es decir, en los extremos de los huesos, y que la osificación directa se da en donde había hueso antes, es decir, cuando se genera una fractura como tal. Bueno, vamos a hablar un poco de las articulaciones. Las articulaciones son esas secciones que permiten unir dos huesos entre sí y que permiten generar un movimiento entre dos huesos. Encontramos diversas articulaciones en el esqueleto. Esas articulaciones, como podemos visualizar, permiten el movimiento tanto del cráneo como de las extremidades inferiores, como de las extremidades superiores, como de los dedos de las manos y los dedos de los pies. Entonces, en todos esos puntos donde nosotros encontramos un movimiento de nuestros huesos, existe una articulación. Siempre la articulación va a estar en medio de dos cartílagos. Por eso les decía yo ahorita que los cartílagos permiten que el hueso no se desgaste a medida que se va moviendo. Porque como es en ese punto en donde se genera el movimiento, esta parte blanda y elástica permite que el hueso no se vaya desgastando y de esa manera tenga una estructura más concreta y más concisa como tal. Bueno, niños, espero que con esta explicación quede un poco más clara la información que deben suministrar en el apoyo y con la cual deben dar solución a las diferentes preguntas. Igual si tienen dudas e inquietudes, la próxima clase, en la clase virtual que tendremos, solucionaremos dudas y preguntas que tengan sobre la temática. Espero que tengan un feliz día y que la información sea adecuada.